Noticias de última hora, preste mucha atención. Estamos en un país de locos, dice Rafael Correa. Correa reacciona al allanamiento de la prefectura de Pichincha. El líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, criticó el allanamiento de la Fiscalía a la prefectura de Pichincha, mientras que la fiscal Salazar dijo que no es la primera vez que los sentenciados amenazan. El allanamiento al edificio de la prefectura de Pichincha y a una vivienda en Guayaquil, la tarde del 2 de noviembre, genera reacciones y críticas del correísmo en contra de la Fiscalía. A través de un mensaje en su cuenta de red social X, el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se refirió al caso que investiga la Fiscalía por presunto peculado en la prefectura. Estamos en un país de locos y, por odio e ignorancia, muchos aplauden su propia desgracia, escribió Correa. El caso que indaga la Fiscalía se desprende las filtraciones de audios entre el exvicepresidente correísta Jorge Glass y el asambleísta Ferdinand Álvarez, separado de la RC. En los audios se mencionó que la exasesora de Glass, Soledad Padilla, se enroló en la prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023, pese a que habría seguido trabajando para el exvicepresidente cuando él estaba preso. Por este caso, la Fiscalía ya solicitó información a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, la tarde del jueves. Durante el allanamiento, recopiló más indicios y dispositivos electrónicos de la entidad. Pero Correa criticó los allanamientos y alegó que esto no ocurrió con lo que él califica el caso de narcopolítica más grave del país, en referencia a la investigación que lleva la Fiscalía contra Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Y la respuesta de la fiscal general Diana Salazar no tardó en llegar, y también a través de la red social X indicó, no es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Por su parte, el Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador, CONGOPE, emitió otro comunicado la noche del jueves en solidaridad de Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Se exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones en estricto apego al debido proceso y el Estado de Derecho. Y al igual que Pavón, quien funge como presidenta del CONGOPE, calificó el allanamiento de la Fiscalía como un show mediático. Seguimos con la información. Fiscalía allana prefectura de Pichincha y vivienda por presunto peculado en el caso Padilla. También en Guayaquil se produjo un allanamiento en una vivienda presuntamente de Soledad Padilla, exfuncionaria de la prefectura dirigida por Paola Pavón. La Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a las instalaciones de la prefectura de Pichincha y también en una vivienda en Guayaquil, en el marco de una investigación previa abierta por un presunto delito de peculado en la contratación de Soledad Padilla, como funcionaria de la entidad y al mismo tiempo asesoraba al exvicepresidente de la República Jorge Glass. El allanamiento se produce tras el anuncio que realizó, la semana pasada, la Fiscalía General del Estado de que comenzó una investigación de un supuesto abuso de fondos públicos en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Allanan la prefectura de Pichincha y una vivienda en Guayaquil por presunto peculado. La diligencia de la Fiscalía se realiza como parte de una investigación por peculado, que involucra a la exasesora de Jorge Glass, Soledad Padilla. En la tarde del jueves, la Fiscalía allanó el edificio de la prefectura de Pichincha, liderada por Paola Pavón, y una vivienda en Guayaquil, en el marco de una investigación por el presunto delito de peculado. En coordinación con la policía, se registró el domicilio, en Guayas, de una de las personas investigadas, indicó la Fiscalía. En esta vivienda, los agentes recogieron indicios electrónicos y también documentos que permitirán continuar con la investigación. El pasado 25 de octubre, la Fiscalía ya había notificado a la prefectura sobre el inicio de una investigación previa por peculado, luego de las filtraciones de audios entre el exvicepresidente Jorge Glass y el legislador electo Ferdinand Álvarez. La indagación de la entidad fiscal se refiere a la contratación de Soledad Padilla, quien fue asesora de Glass por varios años en la vicepresidencia. Pero en los audios filtrados, los involucrados habrían indicado que su nombramiento en el gobierno provincial fue una pantalla, porque Padilla siguió trabajando para Glass cuando él estaba en la cárcel. En más noticias. Alias Satanás, sicario del Tren de Aragua que era buscado en Colombia, fue capturado en Ecuador. En Colombia asocian a alias Satanás, de nacionalidad venezolana, con masacres en las localidades de Suba y Engativá. José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, considerado uno de los personajes más peligrosos del Tren de Aragua, fue capturado en Ecuador. La prensa colombiana ha indicado que la captura de este delincuente se realizó en un operativo internacional entre la policía de Colombia y la de Ecuador. Alias Satanás fue expulsado de Ecuador por el puente internacional de Rumichaca.
En Colombia asocian a alias Satanás, de nacionalidad venezolana, con masacres en las localidades de Suba y Engativá. Tras la captura de José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, la Policía Nacional informó la noche de este jueves, 2 de noviembre, que se realizó la expulsión y entrega inmediata a autoridades migratorias de Colombia. En más noticias. Daniel Noboa y el rey Felipe VI tendrán un almuerzo en España. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, termina su gira por Europa con una segunda parada en España, para un almuerzo con el rey Felipe. El rey de España, Felipe VI, ofrecerá el 3 de noviembre un almuerzo al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, quien visita por segunda vez Madrid. Con esta visita, Noboa termina su gira por Europa para lograr apoyo para algunos de sus principales proyectos. Noboa, que el pasado 15 de octubre ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, asumirá la presidencia previsiblemente el 1 de diciembre. La gira de Noboa comenzó en Madrid el pasado 20 de octubre, cuando se entrevistó con miembros de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, para abordar los preparativos de la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Quito en 2024. En más noticias. Expertos de la ONU alertan sobre riesgo de genocidio en Gaza. El ejército israelí anunció este jueves que terminó de cercar Gaza, mientras que el brazo armado de Hamás dijo que los soldados volverán a su país en bolsas negras. Expertos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, alertaron el jueves, 2 de noviembre que los palestinos enfrentan un grave riesgo de genocidio en Gaza, en plena guerra entre Israel y Hamás. Estamos convencidos de que el pueblo palestino enfrenta un grave riesgo de genocidio, escribieron los expertos independientes que realizan informes por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque sus conclusiones no se publican en nombre de la ONU. En más noticias. Y la Asamblea Nacional empezó a contratar personal para retomar funciones tras la disolución de la misma en mayo pasado. A la par, desde este lunes 6 de noviembre, los legisladores electos deben acudir a entregar los documentos que los habilitan en el cargo. Desde el miércoles 1 de noviembre, la Administración Temporal de la Asamblea Nacional empezó a buscar y contratar el personal mínimo que necesita para poder retomar sus funciones desde la disolución de la misma en mayo pasado. De la poca información legislativa a la que la prensa tiene acceso, se sabe que contratarán a 60 trabajadores para preparar y montar la sesión inaugural que está fijada tentativamente para el 20 de noviembre. Su contrato se extenderá por los meses de noviembre y diciembre y su continuidad o no quedará en manos de las nuevas autoridades. Desafortunadamente, al no contar con personal de carrera, esto podría no generar beneficios para la institución, es decir, y ahí nos ponemos en apuros como país al respecto de improvisar una primera sesión que debería ser impecable por respeto a los ecuatorianos. Según la administración, cada área levantó información de las necesidades urgentes. En función de ello, contratarán personal para los medios legislativos que se encargan de la transmisión de las sesiones, así como trabajadores para actas, servicio informático y logística. Mientras esto se define, el administrador temporal de la legislatura envió este oficio a los 137 asambleístas electos para que entreguen la documentación que los habilita en el cargo y que son requisitos obligatorios. Según este oficio, deben acudir entre el 6 y el 17 de noviembre. Entre los documentos están la declaración patrimonial, un certificado de no tener impedimento de ejercer el cargo público que lo emite el Ministerio de Trabajo, y también, desde que se reformó la ley de la función legislativa, deben presentar una declaración de intereses. Pero ¿cuál es el fin de este último? Lo explican desde el Observatorio Legislativo. Esta declaración de intereses sirve para que la ciudadanía y también las autoridades puedan identificar potenciales conflictos de interés que se pueden presentar en la aprobación de informes en la legislatura o en la aprobación de leyes. El trámite de entrega de documentos es personal y para ello la administración colocará mesas en el ingreso al pleno de la asamblea con el poco personal que cuenta para que reciba la información. Que la integración de los países es vital para enfrentar los problemas que atraviesa actualmente la región. Ese fue el principal tema de discusión planteado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. En ese sentido, el primer mandatario se refirió a la integración entre las naciones y el apoyo de los organismos multilaterales para ejecutar políticas y programas de desarrollo sostenible. El apoyo del BID y del DFC nos permitió llevar adelante el canje de deuda por conservación más grande de la historia de la humanidad. 1.650 millones de dólares aproximadamente. Y esto ha significado para mi país
el ahorro en deuda de cerca de 1.100 millones de dólares. Eso además que el primer mandatario destacó que América Latina y la región tienen enemigos en común: el narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y la escalada de violencia tanto en cárceles y calles. Por otro lado, abordó el tema energético que enfrenta actualmente el país. Tenemos proyectos estratégicos y creo que el Ecuador deberá enfocar su mirada en esos proyectos para lograr financiamiento del BID, de los multilaterales, del mercado internacional. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo destacó la importancia del apoyo de los organismos multilaterales. Muy orgullosos de participar del canje, el mayor canje del mundo, que fue con Ecuador, y que los recursos se usen para una prioridad como es la naturaleza, como es la defensa de Galápagos. Este panel, donde participaron también el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, es la antesala a la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad de las Américas, que se celebrará este viernes 3 de noviembre. Tras conocerse que Mauricio Torres Maldonado ganó el concurso de Contralor General del Estado, en las últimas horas se presentó una acción de protección. Expertos mencionan que pese a este recurso presentado, no se impediría la designación de la nueva autoridad. Se trata de la sexta acción de protección que fue presentada el mismo día en que la Comisión Ciudadana de Selección de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado determinó que Mauricio Torres Maldonado, con 91 puntos sobre 100, fue el que mayor calificación obtuvo y con ello se constituye en el ganador absoluto del concurso. Están buscando o encaminando a que el número uno, en este caso el señor Torres, asimismo como el señor León, tratar de desvirtuar sus carpetas para que en este caso suba la tercera de la lista, que sería en este caso la señora Vivanco. Esperemos que en este feriado, sobre todo, no existan sorpresas con estos jueces a la carta. Según el cronograma de selección, una vez aprobado el informe en el Pleno, los consejeros tienen 2 días para tomar la decisión final y designar al mejor puntuado en el cargo. En este caso sería Mauricio Torres. Pero eso no va a detener la posibilidad de que ya en la siguiente semana el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana deba sesionar formalmente para conocer el informe y sobre la base de ese informe, que jurídicamente además es vinculante para el Pleno, deban ya finiquitar la designación del nuevo Contralor. Mauricio Torres Maldonado es hasta el momento el virtual Contralor General del Estado. Tiene 52 años, es ingeniero comercial y abogado. Tiene una maestría en Ciencias Internacionales y un PhD en Administración Pública. En caso de que su designación se concrete, Torres aún tendría que esperar para asumir sus funciones porque, según la Constitución, el Contralor General del Estado debe ser posesionado por la Asamblea Nacional.